Ok. Y vamos acá. Entonces, cuando ustedes están ejecutando un procesador, siempre tienen que hacer estas etapas. Como les digo, a veces más, a veces menos, pero en general es más o menos similar todo. Eh, Como parecido, esto es recuerdo, porque me imagino que todos ustedes tuvieron que haber visto alguna vez en el bachillerato o en el pregrado, tuvieron que haber visto esto. Lo primero que uno hace en un procesador es ir a la memoria de instrucción y obtener esa instrucción. Entonces, yo tengo un puntero, perdón, un ciclo fetch. Voy y obtengo la instrucción. Después, lo que hago es parto la instrucción, la decodifico, instruction decode, y obtengo todos los componentes que hay en esa instrucción. De esa manera yo sé, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Voy a sumar qué con qué? Esto con esto. El resultado lo voy a grabar aquí. ¿Hay alguna variante en esa operación de suma? Sí, no. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos bits de configuración, se van a obtener aquí y se van a repartir a lo largo del datapath para que sirvan como banderas de los pasos que hay que seguir. Si estamos en el restaurante, pues entonces una persona pidió una hamburguesa y la pidió con doble carne, que no tenga pepinillos y que tenga doble salsa. Entonces, cada una de esas partes hay que desmenuzarlas y hay un actor dentro de la CPU que se encarga de utilizar cada uno de esos fragmentos de la instrucción. Una parte de los fragmentos es que si vamos a acceder a los registros necesitamos sacar como 5 bits y 5 bits por lo general si es un sistema de 32 bits para decir, bueno, ¿qué registros son los que van a operar aquí? Entonces esa parte se hace aquí, esto lo hace en adición el RISC-V, el RIMIPS no lo hace. Una vez tengo los registros, ejecuto. Si voy a sumar R1 con R2, pues ejecuto R1 y R2 y ya obtengo el resultado al culminar esta etapa. Luego de eso, eh, muchas veces yo necesito hacer el cálculo de la memoria. La vez pasada estamos viendo esos accesos secuenciales de memoria y para yo poder acceder a la memoria yo necesito un registro y una constante. El registro y la constante se van a sumar y eso me obtiene la dirección final, que es la que yo tengo aquí. Cuando yo hago esa suma de registro con constante, la hago en esta etapa. O sea que execute, a pesar de que no es una operación resta, suma, aritmética como tal, requiere de la ALU para poder hacer el cálculo de esa dirección final. Entonces la necesito acá. Accedo a la memoria o grabo la memoria, que manipulo la memoria en general. Y finalmente, si por ejemplo estoy leyendo de la memoria, pues ella leyó, ella buscó en su biblioteca y dijo, bueno, ese dato vale 8. Cuando yo tengo el 8, yo necesito hacer algo con ese 8. Ese 8 no se me puede quedar ahí. Necesito grabarlo en alguna parte. Entonces, esta parte es súper importante que es el write back, que lo va a devolver como por acá. Lo va a devolver a los registros para que ya cuando la próxima instrucción requiera ese registro, pues lo tenga disponible. Y esa es la clave. Cuando la próxima instrucción requiera ese registro. Si yo requiero acá, por ejemplo, estoy sumando R2 con R3, yo hago todo esto. No ejecuto mem, no hay necesidad porque no tengo ningún acceso de memoria en la instrucción de add y grabo en R5. Entonces, aquí en este paso, la salida de este lo voy a poner en la entrada del banco de registros y grabo. Listo. Eso pasa aquí. Vean que esto es tiempo. O sea, cuando yo estoy aquí, aquí es donde va a pensar a ocurrir. Y lo estoy haciendo con base en R5. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Lo que llaman un hazard, que es que vamos a leer R5. Vean que cuando yo necesito R5, cuando yo leí R5, aquí le digo, léame R5, yo esperaría que este R5 que estoy señalando aquí tenga la suma de R2 con R3. Ya tenga el resultado aquí. El problema es que no lo tiene, porque cuando yo lo estoy leyendo acá, apenas estoy haciendo R2 más R3. El hecho de que yo tenga R2 y R3 aquí no quiere decir que ya esté grabado en R5. Simplemente está puesto como una señal flotante ahí, que no tiene todavía hogar. Yo le asigno hogar a ese resultado de R2 con R3 apenas acá. Entonces, como todavía no tiene hogar, no ha llegado allá y no se ha grabado en el registro R5. Cuando yo lo leo aquí, R5 tiene una cosa vieja, una cosa que es como si esta instrucción nunca hubiera ocurrido. Entonces, eso es un data hazard, un hazard de datos. Claro, la opción natural, lo que habíamos hablado, era que yo puedo colocar como un NOP. Un NOP es que el pipeline no hace nada,
Entonces meto una burbuja, de tal forma que yo voy moviendo esto hasta por acá, ¡puc! Y lo muevo hasta por acá. De tal forma que cuando yo termine el write back, bueno, de hecho, eso, no, sí, eso ya es más detalle, un poquito más detallado, pero en un procesador MIPS y en un procesador RISC, write back y execute pueden pasar en esta misma etapa, no tiene que pasar después, porque write back ocurre en flanco de bajada y lectura de registro ocurre en flanco de subida, entonces solamente basta con correrlo una posición. Para el resto de los registros había que correrlo dos, porque esto tiene que estar escrito antes de yo poderlo leer. Pero en específico, este hardware por lo menos deja que lo haga aquí. Entonces tendría que yo ponerle un delay, colocar un bloque vacío y correr ese execute hasta allá. Ahí vamos bien, o sea, van entendiendo el problema. Cuando hablamos de load, load tiene otro lío más. Load, por ejemplo, vean que aquí yo necesito, aquí en esta operación de multiplicar, yo necesito R6. Por tanto, yo tengo que acceder a R5, sumarle una constante que se llama W en esta etapa, acceder a ella en la memoria y después de que acceda, tengo que guardarla en R6. Hasta por allá. Pero aquí necesito R6. En este caso, vean que aquí solamente necesito hacer un delay de un ciclo de reloj para poder poner como alinear completamente el execute con el write back para poder tener la alineación. Sin embargo, en esta parte de aquí yo necesitaría prácticamente dos ciclos de reloj para poder separarlo. O sea, no es práctico, no es práctico que cada vez que me pase eso yo tenga que estar parando el procesador para que haga eso. Por eso yo puedo tirar como unos cables, por decirlo así, para adelantar el resultado. Si yo ya sé lo que va a ir directamente a R5 y nada de lo que pase adelante lo va a cambiar, pues yo lo único que hago es que a la salida de la ALU, literalmente pongo un cable que vaya a llegar a la misma entrada de la ALU, como un loopback. Y ese loopback lo que hace es que la salida de esta etapa directamente se conecta aquí. Y de esa manera ya los puedo poner sin necesidad de colocar delays. Yo opero con R5 o con lo que creo que es R5 aquí. Le estoy diciendo, no tengo R5, pero esto es lo que va a hacer. Estoy prediciéndole a lo que va a hacer. Cuando esta cosa se está ejecutando aquí, este sigue corriendo y al final lo va a escribir, ¿sí? Pero digamos que el hecho de que yo haga esto no significa que ya se escribió R5, le estoy engañando al procesador. Y para este de acá es un poquito más complicado, porque yo lo que necesito es que el resultado que yo obtuve, yo lo necesito a la entrada del execute, porque es donde lo voy a multiplicar, donde le voy a hacer una operación. Pero vean que a la salida de mem es el único lado en donde yo realmente puedo acceder a este valor. No hay forma de acceder a ese valor antes. Como no hay forma de acceder a ese valor antes, yo solamente puedo tirar el cable desde aquí. Y además de eso, si la siguiente operación es aritmética, yo solo puedo recibir el cable aquí. A diferencia del sumador, que simplemente al tirar el cable directamente yo empato cabeza con cola súper chévere, me queda ahí alineado. En este de aquí no. Esta flecha de aquí no se puede ejecutar. ¿Por qué no se pudiera ejecutar esa flecha? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ese si no tuviéramos el cable, esa es como la definición del hazard, hay que esperar que el registro se grabe. Muy bien. Pero supongamos que no queremos esperar a que el registro se grabe y hacemos lo mismo de aquí arriba de tirar el cable de un lado a otro. Este cable es ilegal ponerlo, no funciona. ¿Por qué no funciona? Sí, sí, claro. Y accediste y obtuviste el resultado. Salió. Ya tenemos la salida en la memoria, tenemos el resultado de lo que está grabado en W más R5. Ya está. Y yo cogí y le puse un cablecito en execute, ahí a esa salida de la memoria, pensando que con eso voy a solucionar. Y lo puse a la entrada de execute. Pero no funciona. ¿Qué hace así? Yo no me puedo devolver en el tiempo, yo no puedo mirar al futuro acá. Aquí estoy leyendo lo que va a hacer. Entonces aquí en este momento hay basura. En este cable aquí, en este intervalo del reloj, acuérdense que es como, ya que son ciclos de reloj. En el ciclo 1, en el ciclo 2, en el ciclo 3, en el ciclo 4, yo todavía no sé lo que va a resultar de aquí, lo que va a pasar acá. Por tanto, yo no puedo hacer esto.
Siempre que yo voy a tirar esos cables, tengo que garantizar que por lo menos la entrada del bloque que lo necesita esté alineada de cierta manera con la entrada del otro bloque que va a producir la salida. Entonces, ¿qué me toca hacer para que pueda estar alineado? Un delay. En el load en particular, el data hazard asociado al load, tristemente solamente se sirve colocando delay. No hay forma de evitar ese delay. Ese debería así. Esa es la que hay. No hay forma de hacer nada. Yo necesito que estén temporalmente alineados para que yo lo pueda hacer. Si no, estoy mirando al futuro y eso no se puede hacer. Estaría mirando algo basura. Si yo lo coloco ahí, estaría mirando como puros ceros, yo creo, porque esa memoria todavía no ha sido activada. ¿Está claro? ¿Algún problema ahí? ¿Todo bien? Listo. Hay varias cosas que se pudieran hacer. Dime. Ok. Cada, ese entra, eso es más adelantado que este tema, porque si cada instrucción, por ejemplo, vamos a ver, después de esta presentación, vamos a ver lo que más delays causa, que son las memorias caché. Eso es lo que más delays causa. Cuando uno no encuentra lo que quiere encontrar en la memoria, automáticamente se le devuelve al procesador una bandera que le dice, no lo encontré, me tiene que dar tiempo. Y comienzan a añadir burbujas y burbujas y burbujas, como esta. Entonces uno comienza a añadir hasta que el dato esté listo. Cuando el dato está listo, listo, puede continuar el procesador. Si no, el procesador se para. Eh, ok, entonces ahí eso es data hazard súper rápido. Normalmente yo me he hecho como curso y medio explicando esto, ¿sí? Pero digo, clase y media explicando este concepto. ¿Por qué? Porque nos vamos a los bloquecitos y vamos a ver cómo es que se hace y el cable y todo. Pero para ustedes lo único que me interesa es que hay conflictos de datos si yo en la instrucción siguiente uso el resultado de la instrucción anterior. Si yo estoy hablando en una suma. Y si estoy accediendo a memoria, vean que no solamente hay conflictos, sino que tengo que añadir un delay por obligación. Esto casi todos los procesadores vienen ya con esto, chévere. Pero aquí no puedo evitarlo. Siempre que yo tenga esto, pues voy a tener ese problema. Hay formas, como vimos en la clase pasada, que con código yo puedo evitar ese delay. Yo puedo, por ejemplo, si tengo una suma, vean que aquí estoy con R2, R3, R5, R6 y R7. Si yo tengo, por ejemplo, una suma de R9 con R8 en R10, que no tiene nada que ver con esto, está fuera de contexto, y está solita, pues yo la puedo meter aquí en la mitad. Y entonces ya esa instrucción, mientras tanto, se va ejecutando y ya no tengo que añadir delay. ¿Sí me entienden? Yo puedo tratar de evitar este delay añadiendo una instrucción que por lo menos ese tiempo que el procesador no hizo nada, pues inviértalo haciendo algo útil. Entonces le pongo una instrucción que esté fuera de contexto y ella lo permite, pues que no voy a perder el tiempo ahí. Listo. Eh, ok. Que eso es lo de reorganizar el código por el programa, que eso es lo que quiere decir este slide. Además de eso, y hay uno que es, este es en el curso, digamos que nosotros no lo cubrimos muy a fondo. No, en el curso yo lo explico y como que ya. Pero este hazard puede realmente ser complicado y principalmente se ve afectado o se ve solucionado por lo que comenzamos a hacer la vez pasada. La vez pasada comenzamos a evitar ciclos por, ¿cierto? Como que comenzamos a reducir la cantidad de ciclos que teníamos. Decimos, bueno, listo, sí, pues chévere, estamos quitando líneas de código, eso está bien, pero es más complicado que eso. Para eso vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la función relu, esto ya lo habíamos, yo creo que ya lo habíamos cubierto, no sé. No lo habíamos cubierto. La función relu es que y es igual al máximo entre 0 y x. A la izquierda de 0, pues es 0. A la derecha de 0, pues es x. Y la relu es muy común, ya la hemos hablado muchas veces. En C se ve, bueno, en Naive Code se ve esto. Esa es una sintaxis bien particular, pero así se escribe, en una línea. Si lo hago aquí, en Assembly, y yo esto cojo y lo convierto a assembly, realmente lo que hace el procesador, lo que él va a hacer paso a paso, va a hacer esto que está acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues voy a asignar la constante x, la voy a grabar en R1, esto es branch y greater or equal, ¿sí? Si R1 es más grande que 0, brinco a pos. O sea que no le hago nada a R1, brinco acá. Si no es más grande, significa que es menor que 0,
entonces R1 se vuelve un 0. ¿Sí? Entonces X se vuelve 0 y X es menor que 0, básicamente. Eso es lo que hace la ReLU. Estamos haciéndolo matemáticamente. Vean que no necesito multiplicar, no necesito hacer nada. Simplemente con estas 4 líneas tengo. Entonces, mi código viene. Si estamos a la izquierda de 0, mi código va bajando. Llega. ¿Es mayor o igual? No. Entonces, ¿qué hace? Él hace un branch al tag que dice post y brinca aquí. Y se salta esta línea de código. No la ejecuta. Se salta esta línea y el programa sigue. ¿Sí? Si es menor o igual, significa que este branch no se ejecuta, el salto no ocurre y el código sigue rectilíneo. ¿Está claro esa parte? Porque ahorita se pone un poquito más complicado. ¿Está clara la parte del branch? Hasta ahí es un concepto sencillo. Se cumple, brinca, si no, no brinca. Hasta ahí vamos. El problema ocurre es, mira a ver cómo, si aquí sigue el diagramita así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes saben que aquí está ya corriendo el pipeline. Lo que les estamos mostrando del pipeline siempre está andando, el pipeline siempre está lleno. Entonces llega LD y comienza a correr en el pipeline. Llega BGE y comienza a correr en el pipeline. Ahora, voy a empezar con una pregunta. Greater or equal, dice ahí. Listo. De esas etapas donde yo les dije, esas 6 etapas, ¿dónde creen que se evalúa si es greater or equal? De estas. En estas etapas que están aquí, en estas 6 etapas, ¿dónde se evalúa si es greater or equal? ¿En qué, por qué? ¿Qué se realizaría? Físicamente, ¿qué se hace? Una resta. ¿Y qué voy a mirar? ¿Si hay flag negativo o cero? Sí, eso, digamos que sería el inverso del flag negativo, sería flag positivo o cero. Pero miro los flags. Entonces, cuando yo ejecuto BGE, yo lo que hago es que ejecuto una operación de la ALU de resta. Y la ALU es la que me va a decir a mí si se cumple o no se cumple el branch. O sea que tengo que llegar hasta aquí para yo poder tomar una decisión si va a ser el branch o no. ¿Y cuántas instrucciones creen que ya van, cuando este resultado está listo, cuántas instrucciones creen que ya van cargadas en el pipeline? ¿Cuántas van? Dígame un número. Una, dos, tres, ¿cuántas? ¿Cuántas ya han entrado? ¿Cuántas ya hicieron su fetch y ya entraron al pipeline? Iría esta, iría esta, y había una instrucción que ya acabó de ejecutar el fetch, que no está aquí en el diagrama. Serían 3. Listo. Ya habrían 3 instrucciones que están cargadas. Ese tren ya se fue. Y si me doy cuenta que lo que quiero es no seguir, sino que quiero brincar a otra parte, ¿qué pasó con esas 3 instrucciones? Murieron, ¿sí o no? Tengo que vaciarlas. Las hago flush, como por el inodoro, les hago flush y se fueron. Entonces, imagínense, cada vez que yo hago un branch, estoy cargando cosas en el pipeline de 3 instrucciones de largo y tengo que estarlas botando y el branch no se cumple. Eso es gravísimo. Imagínense toda esa cantidad de for anidados que teníamos al principio, que eran 6 for anidados. Y por cada vez que esté en el for, dependiendo de cómo yo lo escriba, yo puedo estar vaciando el pipeline cada rato. Entonces, el overload sería gigante. Yo necesitaría un montón de flushes y cuando voy y miro mi código estaría lleno de huecos porque cada vez que yo estoy haciendo iteraciones se me va a llenar de huecos a punta de que no seguí o no seguí y tal vez solamente se cumpla cuando yo le doy que sí. Entonces a veces es bueno uno elegir qué pregunta hace. Le pregunto si es mayor o igual o le pregunto menor. Y una de las preguntas es importante para saber cuál es la que estadísticamente es más probable que esté ocurriendo. Para eso hay métodos en hardware, hay predictores. El predictor, por ejemplo, puede coger y mira, el último branch se ejecutó, el último branch se ejecutó, el último branch se ejecutó. Lo más probable es que el próximo se ejecute. Entonces yo ajusto y cargo en el pipeline haciendo de cuenta que se va a ejecutar. Predigo eso, ¿sí? Eso es un branch predictor, eso se llama y eso es un tema complejo, listo. Pero ocurre, se hace eso, se hace esa predicción y yo voy cargando el pipeline de acuerdo a lo que yo voy prediciendo que va pasando. Esa sería como eso que ustedes
Pues el problema sería como eso que ustedes ven acá. Si yo estoy haciendo el grader or equal de la instrucción de la relu, vean que yo hasta que yo cargo X, lo pongo aquí, yo ejecuto y hasta que yo no tenga el resultado, yo todavía no sé. Cuando supe, me di cuenta que tengo que botar todo lo que estaba en pipeline en ese momento. Entonces, ¿qué hago? Boto todas esas instrucciones que están abajo y vuelvo a repetir el fetch de la instrucción que sí voy a correr, que es lo que está aquí en post o lo que está en el mod. Pero voto todo esto. Entonces vean que perdí 1, 2, 3 ciclos de reloj de los 6 posibles. Son 3 ciclos de reloj, pero lo máximo son 6. Estoy perdiendo el 50% de la capacidad de CPU por solamente hacer esa vuelta que está ahí. Y pues ya sigue ejecutando común y corriente. Para eso, entonces, cuando ya comenzamos a ver hardware acelerador matemático, entonces van a encontrar un montón de instruccioncitas nuevas. Entonces, hay dos tipos de instrucciones nuevas que yo puedo poner y no se dejen engañar por las instrucciones nuevas a veces. Hay instrucciones que hacen dos o tres cosas al tiempo, pero se llaman pseudoinstrucciones, que son como lo que llaman los macros en C, que es que ustedes ponen la instrucción y la pueden, realmente lo que están haciendo es que bajo cuerda están ejecutando 4 o 5 instrucciones normales y eso es lo que el procesador ve. Eso es simplemente para mejorar como la forma de escribir, para entender mejor el código, pero realmente se demora toda esa cantidad de ciclos de reloj. La otra opción es, vamos a añadirle al procesador la forma, el hardware que le permita hacer una instrucción que se repita mucho, que ocurra mucho. En este caso, una posible solución es esta que está acá, que es un conditional mod. Entonces digo que voy a grabar en si R1 es mayor que 0, lo grabo en R1. Si es menor, pongo 0. Vean que es una instrucción mucho más complicada, que hace todo al tiempo, pero se puede. O sea, yo puedo colocarle la ALU, puedo colocar un bypass y puedo organizar yo mi datapad de tal forma que me permita ejecutar esa instrucción. Pero noten lo que les estoy diciendo. Para ustedes poder hacer esto en un solo ciclo de reloj, tendrían que modificar el datapad porque tendrían que permitirle a la ALU que no solamente reste, sino que, por ejemplo, el dato que restó, que es R1, le hagan bypass para que siga, para que yo lo pueda volver a asignar a R1, o que sea 0, entonces tengo que poner un MOX, prácticamente que el MOX elija 0 o elija R1, dependiendo del resultado. Así es como yo lo implementaría. Yo coloco el mismo datapad, le pongo un MOX, reviso estos dos, dependiendo de esa comparación, subo o bajo el MOX, que me elija que el resultado de destino sea R1 o sea 0. Y ya mi datapad tendría la capacidad de hacer eso sin necesidad de tener que añadir futuras instrucciones. Y ya no estaría yo llenando el pipeline de eso, en la misma instrucción todo seguido. Entonces, la moraleja del asunto es, los procesadores normales que ustedes ya conocen y esas arquitecturas dinámicas como RISC-V vienen como con los ladrillos fundamentales. Y esas arquitecturas vienen como ya vienen los códigos en VHDL y todo para uno desarrollarlas en FPGA. Y yo puedo, ves, está mi procesador RISC-V, aquí está. Y yo digo, pero no me gustó, yo quiero hacerlo para hacer decision trees, por ejemplo. Entonces voy a necesitar estas nuevas instrucciones. Pues voy a modificarle ese hardware para que ahora me permita hacer esas nuevas instrucciones. Entonces tengo que modificar el hardware, pero del datapad, pero también tengo que modificar la unidad de control, que es la que me va a decodificar esa instrucción conditional move y me va a poner la banderita donde quiero que sea. Entonces modifico las dos cosas y lo puedo ir haciendo. Y ustedes se pueden ir parando como en los hombros de los procesadores que ya hay para que les permita hacer esto. Con esto pues ganarían una eficiencia. Pues si tienen, por ejemplo, una plataforma o un procesador que fuera puramente convolucional, pues ya ustedes saben la cantidad de beneficios que tendría eso porque evitarían muchos branches. También ocurre, esos branches también ocurren cuando hacen funciones, por ejemplo. Si están llamando mucha función consecutivamente, tengan en cuenta que están como flusheando ahí el pipeline cada rato que ustedes están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, uno dice, si las funciones no pasa nada, pero dependiendo de cómo lo hagan y sobre todo que se hacen brincos condicionales, es como que están creando dos líneas en el futuro. Cada vez que ustedes añaden un branch, están creando dos líneas en el futuro y van a tener que desechar una. Y al desechar una, están desechando ciclos de reloj. Ok. Y básicamente, pues ya no tendrían que añadir el branch, sino que ponen la condición acá. Todo ese código de arriba y todo el código de abajo ya lo conocen, no voy a entrar en detalle. Bueno,
Con eso terminamos el Lecture 5. En el Lecture 5 vimos optimizaciones a nivel de programador y optimizaciones a nivel de hardware. Vean que están juntas. Vean que si ustedes quieren, básicamente en hardware, si quieren añadir nuevas instrucciones, tienen que modificar el hardware, que soporte esa instrucción en la cantidad de ciclos que quieran, porque no ganan nada añadiendo un hardware adicional que también le añada más ciclos de reloj para que lo puedan ejecutar. Y en la parte de la programación, yo sé que es como la que más les puede resultar de interés, que se den cuenta que a pesar de que el código hace lo mismo, dependiendo del mapeo de la memoria, el código realmente puede ser más eficiente que otro. Esa es la gran diferencia. Ahora mismo lo que vamos a ver la memoria. Play acá. Vamos a ver la tercera parte de las. Dime. ¿No está subida? Vamos a subirla. Dale un instante. Me demoro. No me demoro, pero nada. Sabía que me hacía falta algo. Listo, listo. No voy a empezar hasta tenerla ya subida. Mientras que esta cosa carga, igual les puedo ir mencionando qué es lo que tenemos que ver acá. Ya ustedes vieron que tenemos la parte de optimizar a nivel de programa, vieron que podemos optimizar a nivel de hardware. Les mencioné que, por ejemplo, los branches, las cargas, las operaciones aritméticas van a tener la facilidad de volverle su programa mucho más lento. La arquitectura les puede volver el programa. Si no tiene la capacidad de hacer algo, tiene que dar más vueltas para poder hacer esa operación. Pero una de las cosas más consume recursos es el acceso a memoria, si uno no lo cree. Especiales. Como una nueva Internet Computations. Entonces, esa es la segunda presentación que hacemos. Y vale. 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 Y les voy a subir acá. Voy a subirles este como y ya está la semana 4. Ok, entonces, el asunto con la memoria es el siguiente. La memoria es como el dispositivo que más cantidad de componentes va a tener. Ustedes saben que la tapa tiene una cantidad finita de transistores, después de que lo diseñaron ya fue, no tienen que hacer mucho. El problema es que la memoria es como expandible, ustedes pueden añadirle más y más y más y más a la memoria, porque así es como están hechas las computadoras. Entonces, si mientras más cosas ustedes le añaden, además de eso, tenemos problemas de susceptibilidad a ruido, tenemos problemas de capacitancias parasíticas, una cantidad de problemas en electrónica como tal propios de la tarea de guardar un dato que hacen que los precios de las memorias varíen. Es todo el cuento. Si las memorias fueran baratas de hacer, no estaríamos viendo este tema prácticamente. Entonces,
como yo tengo unas memorias que son muy costosas, de unos accesos de memoria, de unos accesos, unos tiempos de acceso tan diferentes y tan variados, es como si yo tuviera la jerarquía en una compañía, pues los más rápidos y más eficientes son los que están más cerca de la cabeza del presidente. Después de él, él tiene a su cargo otras personas que no necesitan las tareas tan críticas, después tiene otras personas que no son tan críticas y se crea una jerarquía. ¿Sí? Pero entonces lo más valioso, que es lo que está arriba, es lo que necesitamos que sea más eficiente, más capaz, que pueda hacer las labores como mucho más rápidas. Para eso entonces se creó lo que llama la memoria caché, la memoria cache. Esa memoria lo que nos permite es que todo lo que sea más costoso lo vamos a poner más cerquita del procesador. Ese bloque, cuando yo les mostré que es memoria, y cuando está el bloquecito como tal en la CPU, que es una memoria, realmente ahí adentro eso es un mundo completo, no es que seas una sola memoria. Esa memoria puede tener toda esa jerarquía, puede estar compuesta de diferentes memorias, tiene, o sea, es todo un ecosistema eso allá adentro. ¿Sí? Una forma de organizarlo es a partir de jerarquía de memoria. O sea, vamos a avanzar por aquí. Nosotros tenemos dos tipos bueno, ahí el mismo slide lo dice, los objetos pueden ser más grandes de lo que parezca, ¿no? La memoria de instrucción es una memoria ROM, es una memoria ROM que nosotros, digamos que ya sabemos cuánto vale. Ustedes la programan y ya se queda ahí. Pero tiene como una característica muy clara. La memoria de programa, por lo general, la mayoría de las veces se ejecuta de manera secuencial. Ustedes van aumentando contador de programa, aumentan contador de programa, aumentan contador de programa y leen instrucción, leen instrucción, leen instrucción, leen instrucción. Están cerca. Esa es una de las primeras cosas. La segunda de las cosas es que la memoria de datos, cuando estamos trabajando con estas aplicaciones específicas de nosotros, de lo del curso que viene siendo con Deep Learning, también vimos que en convoluciones hay como una espacialidad en los datos. Sabemos que un dato está al lado de otro, está al lado de otro, está al lado de otro. Entonces, si yo voy a ir a la memoria de instrucciones o a la memoria de datos y voy a coger un dato que yo sé que voy a necesitar para después, yo ya les expliqué, pues simplemente no voy yo, voy con un bus más grande y les digo a todos, móntense en el bus y me los llevo todos de una vez porque en algún momento los voy a necesitar. Yo a veces cuando estoy cansado, comienzo y voy a cocinar algo y abro la nevera por cada ingrediente que necesito, gastando energía. Pero yo ahorita normalmente, ¿qué hago? Abro y saco la mayor cantidad de cosas que uno necesite. Y ese es el principio fundamental de la memoria cache, de la estructura cache, de la jerarquía. Eh, si nosotros vamos a ver, pues esto sí que es un super crash course lo que les voy a dar aquí. Eh, si nosotros vamos a ver esto, y una vez lo primero que les digo es, esto que les voy a explicar aquí va a ser un mega crash course. Esto es compactar como 2, 3 clases en este pedacito de lo que vamos a ver acá. Esta clase como tal yo ya la he dado varias veces y la tengo grabada. ¿Ok? En el curso mío de SIC 4082, en la lista que ustedes pueden entrar ahí en YouTube, ustedes pueden ver la lista que yo tengo para este curso de SIC 995, pero van a encontrar la lista de reproducción de 4082. En los últimos temas, son casi ya los últimos que tocamos, está cómo funciona una cache. ¿Listo? Entonces van a ver cómo, van a entender todo esto a fondo. Si sienten que lo que les voy a explicar ahorita no lo entienden. Yo no voy a entrar al nivel de profundidad que llega en una arquitectura 2, así como hicimos ahorita con el pipeline, que pipeline es un tema de un mes, eso demora un montón. Pero voy a tratar de hacerlo a más alto nivel solamente para que ustedes entiendan el concepto. Eh, una memoria cache, ustedes tienen que expandirle el dato. O sea, si ustedes tienen una memoria, por ejemplo, de 32 bits, ustedes van a tener como una copia de esa memoria de 32 bits de ancho y ustedes van a determinar de cuánto quieren que sea el bus de direcciones. Si, por ejemplo, supongamos que es de 10 bits el bus de direcciones de esa memoria cache, entonces tendrían hasta 1024 posiciones dentro de esa memoria. La cuestión es que ustedes, en ese espaciecito de memoria, si ustedes tienen un pedazo de dato de 32 bits de ancho, ustedes tienen que tratar de descomponer la dirección de ese dato, la dirección de donde está grabado, de tal manera que yo cree como un sistema de direccionamiento, como cuando funcionan en las bibliotecas, que ustedes miran el libro por el lado y que tiene como un H, A,
punto i no sé qué. Eso es un método de indexación que eso es todo estandarizado a nivel mundial para las bibliotecas. Pues acá también se sigue cierto estándar. Una cache se ve de esta manera. Una cache se ve de esta manera. Tienen diferentes bloques de datos. En este caso, por ejemplo, un bloque es cada uno de estos. Y ahí yo voy a grabar la información dependiendo de cómo yo la agrupe. Entonces yo puedo decir que por cada bloque yo grabo 4 palabras por bloque. Entonces yo le digo, en este bloque me caben 4 palabras, en este bloque me caben 4 palabras, en este bloque me caben 4 y en este bloque me caben 4. Literalmente va el dato. A los 32 bits que ustedes ven, iría ahí multiplicado por 4. En el caso que les estoy dando, 4 bloques, 4 palabras por bloque. Acá iría 32 por 4, 32 por 4, 32 por 4 y 32 por 4. Ese es todo el bloquezote que yo quisiera ver. Y la dirección, yo puedo dividirla también como en jerarquía. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta cache tiene 2000 líneas. A ver cómo yo les desmenuzo esta vuelta. Si ustedes tienen una dirección de 32 bits, vamos a hacerla fácil. Estos son simplemente 4 posiciones. Olvídense del número 2000 líneas, 2K líneas, 2K líneas. Imagínense que esta memoria cache tiene 4 posicioncitas. 4. No tiene más. Es una cache bien chiquita, bien básica para propósitos de aprendizaje. ¿Yo cuántos bits necesito para indexar esta memoria? De 4 bloquecitos acá. ¿Cuántos bits necesitaría? 2. Con 2 bits yo puedo decir este o este. ¿Listo? Entonces, de la dirección, de los 32 bits de direcciones que yo tengo, porque mi memoria normal, la grande, la que está bien, la biblioteca gigante que yo tengo allá, y esta es una instancia de ella, yo cojo esos 32 bits de la dirección y yo le puedo decir, bueno, si yo aquí tengo 4, necesito 2 bits para indexarlo, entonces ya voy a decir, los 2 bits que están aquí los voy a coger para poder seleccionar aquí. Es como una forma de yo leer la memoria, de leer las direcciones. Y el tag, que serían los bits más significativos, lo uso yo para determinar en qué sector de la memoria está. Entonces, a ver cómo les explico esta vuelta. Cada uno de estos que ustedes están viendo aquí, que está aquí arriba, que es la palabra de la dirección, yo puedo dividirla en offset, index y tag. Siempre se hace de derecha a izquierda. De derecha a izquierda yo empiezo por offset. El offset me va a decir el block offset. Es como si yo estoy cargando 4 personas a la vez, como les dije aquí. 4 personas aquí, 4 personas acá, 4 personas acá, 4 personas acá. Y yo quiero saber de esas 4 personas, si quiero esta o esta, ese es el offset. Y eso vendría grabado aquí. Entonces, para yo saber cuál de estas 4 personas que están aquí yo quiero, teoría necesitaría 2 bits, ¿no? Entonces, cojo los 2 bits menos significativos de la dirección y ese que me va a indicar dentro de este bloque cuál de los 4 ocupantes voy a necesitar. Jerarquía, es lo que estamos trabajando acá, jerarquía. Después de eso, de estos 4 que están aquí, yo ahora necesito saber en cuál de estos 4 yo quiero ponerlos. Entonces uso otros 2 bits. Tendría ya 4 bits ocupados de la dirección. Y el tag serían los siguientes bits que me faltan para completar para 32, que serían 28. 28 más 230 más 232. Simplemente cojo la dirección y la parto de menor a mayor significancia. Y este tag de aquí es el que me va a indicar como la región grande, como el departamento en donde estoy. Por ejemplo, si es en Colombia, entonces tenemos el departamento de Cundinamarca, el departamento del Quindío. Si estamos en Estados Unidos, ¿dónde es Florida? ¿Dónde es? Y dentro de Florida voy a buscar este barrio. Y dentro de este barrio voy a buscar esta casa. Entonces, este me va a decir a alto nivel en qué región de la memoria grande estoy buscando. Este de aquí me va a poner en qué palabra, en qué bloque de estos está. Y este de aquí me va a decir en cuál de estos que están aquí. Ahí me falta una pequeña cosa, y es decir, en cuál de estos 4 bloques yo voy a coger. Y eso depende de la asociatividad, que ya la vamos a ver más adelante. La cache no es un tema complicado, es un tema de reglas, pero sí les recomiendo mucho que si no me siguen acá, traten de ver la clase, que van a entender mucho más claro y mucho más a profundidad. El Recitation 3 tiene los slides que explican esto que está aquí. Por ahora a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que yo tengo una mini biblioteca
pequeñita aquí, una repisa pequeña, en donde yo voy a grabar los libros que voy sacando copia de la biblioteca y los voy poniendo acá. Y tengo una manera de indexación específica dependiendo de mi tamaño de la biblioteca y dependiendo de si me quiero traer 4 libros al tiempo cada vez que los traiga. Y eso me va a variar los tamaños que están aquí. Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Una vez yo grabo un dato, todos los datos que están en esta fila van a compartir este tag, lo van a compartir. Listo. Todos los datos que estén ahí con este tag lo van a compartir. ¿Qué es el tag? Ya saben que son unos bits dentro de la dirección. Los 28 bits más significativos es el tag. Y dentro de esto voy a poner todos los que comparten esa área, que están dentro de ese estado, dentro de esa región espacial dentro de la memoria. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. El index ya me va a dar una mejor indicación de que si estoy en el estado, en qué ciudad estoy. Y el offset me va a decir, dentro de qué ciudad estoy, pues cuál casa es. Entonces, dependiendo de eso, yo llego y pregunto si el tag que está grabado dentro de la memoria caché, al index asociado que yo estoy buscando, yo le digo a la memoria, váyame a la dirección 300.000, aquí aparece el número 300.000, inmediatamente se decodifica en estos 3 pedazos, este numerito entra y busca acá, este numerito entra para acá, y el offset, para allá está la flechita, entra para seleccionar entre estos 4 que están aquí. Perdón, sí. Y una vez yo seleccione acá, yo voy a comparar si el dato que está aquí grabado con el index 2 tiene el mismo tag que yo estoy buscando. Si me comparte index y me comparte tag, yo levanto una bandera y les digo, aquí está el dato. No tiene que llegar exactamente a los 32 bits para decirme que está el dato. Y eso es catalogado como un hit. Un hit es decirle al procesador, la encontré, la tengo acá. ¿Listo? ¿Y cómo lo hace? Comparando bit a bit, dependiendo de esa máscara con el sistema que les estoy mostrando. Si no lo encontró, si no está aquí, no está acá, no está acá y no está acá, se categoriza algo que se llama un miss. Yo les digo, busquen en esta repisita de libros. Lo tengo, el libro de física 1. Van y miran y no está. No, profe, no está. ¿Qué hay que hacer? No, pues vaya y tráigalo desde la biblioteca y póngalo aquí. Sí, sí está. Ah, pues cójalo y seguimos viendo la clase. Vean que más rápido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Esta bandera es la que nos va a determinar a nosotros lo que estábamos hablando ahorita. Si hay un hit, por lo general no hay que hacer delays. Si hay un miss, le estoy diciendo al procesador, pare. Espera un momentico que yo necesito encontrar ese dato, ir a hacer todo lo que tengo que hacer y volver a cargar la memoria cache. Así de complejo se vuelve la situación. Tamaños tamaños de bloques, tamaños de tag, tamaños de index, todo varía dependiendo de la tecnología. Eso es completamente variable, pero el principio siempre va a ser el mismo. La cache es una instancia pequeña de la memoria grande. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta no, lo que quiero recalcar. Si ustedes tienen una dirección de memoria, vamos a escribirlo en hexadecimal. En hexadecimal, si nosotros escribimos en hexadecimal 32 bits, gastaríamos 8 números, 8 dígitos en hexadecimal para poder decir. Supongamos que yo tengo la dirección 0x 887766 y 55. Perdón, eso parece más bien un 6. Bueno, 65. Esos números en hexadecimal que ustedes ven ahí, saben que corresponde a una secuencia de 32 bits, si tiene un equivalente. Yo puedo decirle a mi memoria cache, qué sé yo, por decirles algo, este viene siendo el offset. Estos de aquí van a ser el index. Estos de aquí van a ser el index. Y estos dos de aquí van a ser el tag. ¿Listo? Estos dos de aquí van a ser el tag. Entonces, yo me fijo, ya no hace más zoom este PowerPoint, no hace más zoom. Yo me fijo si yo quiero, por ejemplo, ver todos los vecinos que estén en Florida. Entonces, yo solamente me fijo en esto. Solamente voy a buscar esto. No necesito buscar nada más. Y todo lo que encuentre, pues ya sé que son. Todos los que coincidan aquí son de Florida. Todos los que sean de Florida y que sean de Kissimmee. Acá.
¿Listo? Entonces, si coincide con esto y coincide con esto, ya estoy ahí más pequeñito. La situación es que yo eventualmente yo necesito montar toda esa gente al bus. Entonces, yo voy a coger estas direcciones, hago una comparación solamente de esto y lo que esté, me los traigo completicos y los pongo en un bloque, los pongo en un bloque o los pongo en otro bloque. Entonces, si estoy haciendo un producto vectorial, por ejemplo, y una matriz de 40 por 40, por ejemplo, con un vector de 40 por 1, pues cuando yo hago el primer acceso y está grabado en la dirección 88776 y me queda esto de aquí, qué sé yo, pues yo lo que hago es que cojo el primer elemento y me traigo el 665, el 666, el 667, el 668 y así sucesivamente me voy trayendo la secuencia de los n palabras que yo tenga dependiendo del tamaño que mi caché me diga que es. ¿Listo? Siempre dependiendo de las direcciones yo me voy montando a los datos al bus y me los voy llevando y los voy entregando allá. ¿Ok? Bueno, vamos a... Ok, si es un hit, traigo la copia, breve. Si es un miss, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la memoria de datos original, a la grande, al disco duro, al viejo, al demorado. Voy a la memoria de eso. Espero. El procesador tiene que parar porque no puede tomar ninguna decisión. Si yo dependo de ese dato para poder seguir mi flujo, pues no puedo hacer nada. Tengo que parar. Retorno el dato y actualizo caché. El hit rate es uno de los datos que se usa mucho dependiendo del tipo de memoria cache. Es la cantidad de hits dividido el total de los accesos. O sea, el número de hits más el número de misses. Si ustedes le dicen que es una memoria con un hit rate del 100%, pues súper chévere. Nunca voy a perder ciclos de reloj haciendo accesos. Muchas veces también depende eso de la naturaleza del dato. ¿Sí? El ancho del index, el ancho del tag, la asociatividad, el tamaño de los bloques va a depender de los tipos de datos. Si son datos que temporalmente tengo que acceder, es una cosa. Si espacialmente tengo que acceder, puede tener otro diseño y otra cosa diferente. Ok. Si nosotros vamos a escribir en la memoria cache, la caché. Si nosotros vamos a escribir en la memoria, ese es otro cuento. Porque si ahora yo tengo una libreta acá, por ejemplo, un libro de contabilidad, y yo necesito que ese libro de contabilidad esté actualizado con el de administración central, y yo voy a escribir aquí, pero yo voy a estar trabajando todo el día en ese libro, no tiene sentido de que yo escriba un número y tengo que salir corriendo a administración central, actualizar la memoria, el libro como tal de contabilidad en administración central y volver otra vez a correr acá, a que yo vuelva a escribir otro número y otra vez vuelva a correr y otra vez vuelva para acá. Entonces, dependiendo de eso, también hay diferentes formas de cómo yo voy a tratar las escrituras en la memoria caché. Una de las más ineficientes, que es lo que le digo de correr y volver, es el write through, que escribo en la caché y escribo inmediatamente en la memoria. Escribo en las dos. Actualizo caché, actualizo memoria. El otro es el write back. Yo solamente escribo en la caché, voy a escribir en el librito local. Y entonces, cuando esa entrada en el libro yo ya no la necesite más, si yo estoy, por ejemplo, haciendo la contabilidad del mes de enero y hago todo el mes de enero en la primera página, terminé el mes de enero y paso a la siguiente página, ya se me llenó la caché, por decirlo así, y ya necesito nuevos datos y esa ya no la volví a utilizar. Bueno, ya no lo necesito. Bueno, ahora sí hagamos un solo viaje para actualizar todo lo que hice de enero. Entonces se hace cuando yo termino de utilizar prácticamente esa posición de memoria. Mientras tanto, esa posición de memoria es solo local y solo está en la caché. Para la CPU es lo mismo, la CPU es invisible toda esa situación, pero hay como un administrador de memoria que es el que maneja toda esta parte de acá. Si no existe, si realmente es que voy a escribir en la caché, pero el dato no está, simplemente le escribo en la memoria principal porque yo no sé si lo pueda utilizar. Eso es una forma. Puedo escribir solamente en la memoria. Entonces, cuando voy a hacer la adquisición, pues tengo que volver otra vez a contar el MIS. O yo puedo también escribir en la misma memoria y escribir en la otra también. Son las dos formas como se puede hacer. Uno normalmente, primero casi no se usa.
Normalmente uno lo que hace es que hace write back, que es solamente pedir el dato cuando ya actualizar el dato cuando ya terminé todo. eh, y además de eso hago el write allocate, que es lo que les estaba explicando, que lo escribo en ambas memorias. Voy a seguir por acá. Entonces, en la caché pueden pasar dos cosas. Pueden haber dos tipos de localidades. Puede haber localidad espacial y puede haber localidad temporal. La localidad espacial ya la he mencionado muchas veces. Una matriz con un vector, que están cerquita un dato de otro, no hay ningún problema. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, una onda sinusoidal, el dato de una onda sinusoidal, que ustedes están periódicamente accediendo, digamos, al mismo dato. En ese caso, ustedes tendrían que, prácticamente si la caché es como muy ancha, pues ustedes tendrían que estar haciendo como el MIS cada vez que están repitiendo el dato. En este caso, cuando ustedes están hablando de espacialidad, hay una forma que se llama la asociatividad dentro de la caché, que ustedes pueden no solamente tener una sola silla para el dato que llega. Entonces, el dato que yo quiero, llego y lo siento acá. Llega otro dato y lo siento acá. Muchas veces en la caché lo que hace uno es que guarda sillas, por ejemplo, de 4 posiciones. Entonces, llegó un dato, lo senté. Pero llegó otro dato que le corresponde a esta silla. Yo no voy a quitar este para sentar el nuevo. Yo qué hago es que lo dejo ahí y ahora este lo siento en una nueva silla y en una nueva silla y en una nueva silla. Entonces tengo como un historial de los accesos que se han hecho y entonces la memoria caché puede aprovechar esa localidad temporal entre el primer dato y el último dato que se escribieron. Y eso también se usa un montón. Normalmente se usan las dos cosas. Cuando trabajamos por bloques, se aprovecha la temporalidad espacial. Cuando trabajamos con asociatividad, se aprovecha la localidad temporal. Eh, Volvemos aquí al codiguito del Fully Connected. Volvemos al codiguito del Fully Connected. Donde tenemos acá un montón de iteraciones. Bueno, esto es en Naive. Tenemos que hacer un montón de accesos. Esto es lo último que habíamos hecho para trabajar. Y nosotros ahora vamos a pensar todo en el contexto de eso. Imagínense ustedes que tienen una memoria caché con un tamaño de 64 kilobytes. 64 kilobytes. Significa que son 16.000 palabras de floating point en 32 bits. Listo, los números cuadran. O sea, si son 64 kilobytes, un word es conocido como una palabra de 32 bits. Un word tiene 4 bytes. 4 por 16, 64. Entonces vean que los números cuadran. Si yo tengo 64 bloques, por ejemplo, yo les comenté ahorita que la caché tenía 4 bloquecitos por cada renglón. Y esa caché tiene 4 bloques, 64 bloques que están ahí, 64 bloques, perdón, 64 bloques de bytes. Tendríamos entonces 16 palabras floating point por cada uno de los bloques. De nuevo, y por cada palabra son 4 bytes, pues 16 por 4 me da 64. Ok, significa que a nuestro bloquecito de la caché tiene una capacidad de recordar o de sentar 16 pasajeros. Cada vez que yo hago un acceso a una posición de memoria, me voy a traer a ese pasajero y a los 15 más que lo están acompañando. Por eso le caben acá 16 palabras por bloque. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí accedemos y me traigo los 15 que lo acompañan y lo voy a grabar en esa caché de 16 posiciones por bloque. Ahora viene una pregunta fundamental. Bueno, en la presentación que subí ya está la respuesta, pero ¿cuál sería el hit rate si yo estoy accediendo a infinitos datos? Por ejemplo, una secuencia de 3 millones de datos seguidos. Seguidos, un vector de 3 millones de largo. Y yo accedo a la memoria y me traigo los 15. Accedo a la memoria y me traigo los 15. Accedo a la memoria y me traigo los 15. En promedio, en promedio, ¿cuántos mises yo estoy teniendo por cada bloque de 16? Pregunto yo ahí. Estamos perdidos.
4, 8, 16. Este es mi caché. Tengo 16 cuadritos. Y tengo por acá un vector infinito. Yo accedo y me traigo este de aquí, me traigo los 16 que están abajo y lleno acá. Después yo sigo y vuelvo a accedo y me traigo todos los que están ahí. Cada cuánto de este paso de aquí, cada cuánto yo tengo un miss. Cada cuánto no encuentro el dato que quiero aquí, no lo encuentro acá. Yo llego acá, copio. El dato siguiente, como si está, porque me lo traje desde la primera iteración. La primera iteración ya me trajo todos. Entonces paso al segundo. El segundo sí está porque ya me lo traje. El tercero está, el cuarto está, el quinto está, el sexto está, el séptimo está. El 16avo sigue estando. El 17 yo ya no lo cargué, no está ahí. Entonces ahí mismo levanto bandera y digo, esto fue un miss. Listo. Entonces, de las 16 que están ahí, realmente no son 16, son 15, porque la primera fue un miss. Entonces, la primera, el primer datico que saqué de aquí fue un miss. No lo encontré. Pero los siguientes 15, como me lo traje por espacialidad, pues sí es hit. Entonces, normalmente si yo hago con este tipo de caché, con esta estructura, yo tendría 15 sobre 16. Sería mi hit rate. De las 16 accesos que yo hago, 15 van a ser hit. Y en promedio, por eso les dije que esto es infinito. Si yo promedio todos esos accesos, pues me va a generar un 15 sobre 16%, por decirlo así, de los accesos que yo hago. Vean que cuando yo voy haciendo las referencias, los accesos de los datos, vamos a colocarlo por aquí. Vean el programa que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos separado el programa en el input feature map y en los filtros. Y nosotros estamos hablando de los filtros tienen m capas. Cada una de estas flechitas es una capa. Vamos, me siguen ahí, vamos bien. Es una de las capas. Pero vean que cada vez que yo hago el producto, digamos que del input feature map lo hago por la primera capa, luego el mismo input feature map lo hago por la segunda capa, luego el mismo input feature map lo hago por la tercera capa y así sucesivamente. Estos datos de aquí, que es el input feature map, que es la misma fotico del triangulito que yo estoy usando, siempre va a ser la misma. Siempre voy a acceder a la misma. Mientras que la de abajo, pues vean que en la primera iteración accedía a este espacio de memoria. En el siguiente accedía a otro espacio de memoria y accedía a otro espacio de memoria. Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, en la parte de acá, en la parte de aquí, nosotros tenemos espacialidad, ¿cómo es? Localidad espacial. En la primera, en este de aquí. ¿Vale la pena aprovechar el recurso de localidad espacial? ¿Qué es lo que nos da el truco de hacer la localidad espacial? Cuando tú dices las flechitas, eso, lo que quiere decir las flechitas diría como estoy recorriendo a los mismos como siempre. ¿Sí? La secuencia, más que todo, tiene que ver con eso. La secuencia de los elementos es la que me va a definir a mí si hay localidad espacial. El hecho de que yo tenga que acceder a este, después a este, después a este, después a este, y así sucesivamente, es lo que me dice que sí hay localidad espacial. La localidad temporal es porque estoy ejecutando sobre el mismo a través del tiempo, no está cambiando. Por tanto, sabemos que este de aquí, que el de abajo, el de los triangulitos, que el de las flechitas verdes que están ahí, no tiene localidad temporal, porque en la toma 1 fue este, pero en la toma 2 fue otro, y en la toma 3 fue otro, y en la toma 4 fue otro. Pero acá sí tenemos localidad espacial, porque accedemos a este dato,
después a este dato, después a este dato, después a este dato y así sucesivamente. Vean que aquí sí hay localidad espacial, pero no hay localidad temporal. Mientras que este de aquí, pues sí tiene localidad espacial, porque el acceso a la memoria está ocurriendo como secuencialmente. Y la parte de la temporalidad sí depende mucho, depende un poquito más como de la organización del input feature map, ¿sí? Dependiendo mucho de cómo se vaya a hacer el producto. A veces, por ejemplo, si los productos de los filtros se hacen de diferentes maneras, este filtro actúa a la capa 1, este filtro a la capa 2, este filtro a la capa 3, pues puede cambiar, depende un poquito, pero por lo general, yo contradigo un poquito el libro y yo sí digo que sí tiene localidad temporal, porque siempre esa misma foto se va a usar para procesar todo al mismo tiempo. O sea, que tenerla en caché durante todo el proceso que se hace eso es beneficioso, porque no vamos a tener que repetir ese acceso. Tengo una pregunta con respecto a eso. Vamos a ver esto muy seguido, ya lo llevamos viendo como bastante. Vean que eso es como para que tengamos una noción de los espacios, como son. Tenemos la memoria, el input feature map, que viene siendo el vector azul que está abajo. Tenemos 4 filtros, que son los verdes que estamos teniendo ahí. Se van haciendo la convolución elemento a elemento full connected. Y al final la salida va a resultar de 4 elementos. Por cada uno de producto, fila con fila, fila con fila, fila con fila y fila con fila, vamos a tener un elemento a la salida. Eh, si nosotros tenemos una caché como la que está arriba y una capa de estas tiene 256 de H por W, una fotico de 256 por 256, con 128 capas, con 128 capas. Cada una de esas capas que están ahí, nosotros, a ver, tenemos 250, 128 fotos de 256 por 256. ¿Cuántas, cuánto tamaño y cada uno de esos espacios que cabe dentro de esa foto es una palabra de 32 bits? ¿Cuánto sería el espacio de la memoria en megabytes, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacerlo? ¿Qué cálculo nosotros deberíamos hacer para poder ver eso? ¿Cómo podemos medir nosotros el alcance que tiene que tener la memoria caché? Nosotros normalmente podemos coger y multiplicamos. Vamos a hallar el volumen de esto, de ese cubito. Decimos 256 por 256 por 128, y eso digamos que nos da el volumen, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen de ese cubito en palabras? O sea que nos falta, para pasarlo a bytes, lo pudiéramos escribir por 4. Y ahí ya tendríamos el resultado en megabytes. Eso según dice aquí, esto sería igual a 32 megabytes de caché. Pero el gran problema es que vean que nuestra caché viene siendo de 64 kilobytes. Significa que si yo accedo a esta caché aquí, si yo quiero guardar todos estos datos para aprovechar esa espacialidad, vean que 32 megabytes es muchísimas veces más grande que 64. Entonces, realmente tendríamos toda esa cantidad de mises que nosotros quisiéramos. Dividiéramos, como les había mostrado ahorita, el 15 sobre 16, y ahí pudiéramos categorizar cuánto sería el miss rate para poder hacer ese tipo de operaciones. Una de las formas que uno usa para medir eso, para medir como que qué tan eficiente es nuestra arquitectura o nuestro sistema de machine learning de computacional, porque también se puede usar para otro tipo de operaciones, es la eficiencia computacional. Que nosotros lo que hacemos es medir cuántos max, cuántos multiply and accumulate, dividido la cantidad de palabras de datos que estamos nosotros accediendo. La idea es que por cada dato que yo acceda, haga un mac. Eso sería como lo ideal. Cada vez que yo acceda a un dato, lo puedo multiplicar. Pero si yo, por ejemplo, hago un Mac, pero necesito 800 datos, pues este número daría cada vez más chiquitico. Y para poder realizar ese producto que está ahí. Ahora, si nosotros tenemos, esta es la clásica, si nosotros tenemos el número de Macs que vamos a utilizar en este sistema, en esto que está acá,
nosotros lo que tenemos que mirar es cuántos elementos tiene el arreglo de entrada y cuántos elementos tiene el arreglo, pues cada uno de los elementos de el input feature map y cuántos elementos tiene el filtro. Y ya de ahí nosotros podemos saber cuántos multiply and accumulate estamos hablando. Si nosotros quisiéramos decir acá, por ejemplo, si tenemos F, M, C, H y W, nosotros podemos tener que esto es igual a M, viene siendo M por C, por H y por W. Sería la cantidad que nosotros, para este producto que nosotros vamos a hacer, la cantidad de multiply and accumulates que nosotros necesitamos. Lo estamos viendo porque eventualmente esto se va a hacer cada vez como más, podemos lograr hacerlo más pequeñito. Nosotros queremos acceder al filtro. Queremos hacer este producto. Todos estos que están aquí por todos estos que están aquí. De estos datos del filtro tenemos que acceder a todos los datos que están ahí. Para poder acceder a todos esos datos que están ahí, tendríamos esto porque está apagando. Tendríamos M por C, por H y por W. Ahora, de esta imagen que nosotros tenemos aquí, tenemos que acceder a todos los datos. Si nosotros queremos acceder a todos los datos, pues la cantidad de accesos tenía C por H y por W. Si nosotros quisiéramos medir la intensidad computacional de toda esa vuelta, nosotros tendríamos que mirar cuánto es la cantidad de multiplying accumulates, que ya habíamos dicho, que esto es MC por H por W. PowerPoint escribir esto como maluco. Dividido la cantidad de palabras que yo necesito. Entonces, en este caso, yo necesito acceder a esta más esta. Esto viene siendo aquí M. Entonces, tendríamos que sumar este más este y más este. Sería MCH por W más CH por W más M. Si yo toda esa vuelta como está, yo la divido entre MCHW, esto me daría aquí 1, esto me daría acá 1 sobre M, y esto aquí me daría M sobre MCHW. Esto aquí me daría acá 1. Significa que todo esto me va a tender a 1. Significa que la intensidad computacional, si yo lo hago así, voy a tener más o menos una intensidad computacional de 1, que sería como algo muy bueno. Sería algo que nos beneficiaría mucho porque no tendríamos que perder tantos accesos por cada producto que yo fuera a realizar. El gran problema ahí es que por lo general esto no ocurre tan bonito. Yo no voy a hacer CHW accesos porque ustedes vieron en este gráfico que yo hago CHW accesos aquí, CHW accesos aquí, CHW accesos aquí, CHW accesos acá. Significa que no es que sea CHW, sino CHW multiplicado por M en la realidad. En la realidad, yo necesitaría hacer esa cantidad de acceso. Y ahí es donde como que se me complica el asunto. Si yo, por ejemplo, voy a hacer, en el caso de lo que estamos viendo aquí, que ahora sí tendremos que estar accediendo cada vez más, nosotros teníamos la cantidad de filtros, no sé por qué se me apaga, sería MCH por W. El segundo, entonces, como yo les expliqué bien, tienen que acceder una y otra y otra y otra y otra vez. También sería MCH por W. Y la cantidad de accesos, pues serían M. Si nosotros hacemos esa división de MCHW sobre MCHW más MCHW más M, estos dos elementos son mucho más grandes que M, por tanto esta cosa acá va a tender a un medio. Entonces, en el caso ideal, nosotros, si pudiéramos acceder solamente una vez a la foto, cada vez que nosotros vamos a hacer el cálculo, solo tuviéramos que ver la foto una vez. Vemos una vez y la operamos, nosotros tendríamos realmente una eficiencia computacional del doble que si lo hacemos en el caso como hemos visto. Y vean que en el caso que hemos visto, realmente, o sea, este código está ya bien como mejorado para que fuera computacionalmente eficiente. Pero en acceso de memoria, ya ustedes se dieron cuenta que con respecto al caso ideal, pues sí baja un poquito la eficiencia computacional. ¿Por qué? Porque tenemos que estar repitiendo el acceso y repitiendo el acceso y repitiendo el acceso.
muchísimas veces. Eh, yo creo que esto que está aquí ya es un poquito como más complicado y más matemático. Yo voy a dejar esto que está aquí, lo voy a dejar para el viernes, para no, ya hasta ahora ya uno ya comienza a computar un poquito menos. Pero para que tengan una idea, la forma como yo puedo hacer eso, les lo voy a mostrar así rápido para que tengamos con qué empezar la clase. Yo puedo coger los índices y ahora lo parto en grupitos las cosas, parto en grupitos, de tal forma que yo puedo segmentar y ahora mi caché no va a digerir todo eso completo, sino que ahora lo va a trabajar por partes. Y ahora los accesos los puedo hacer, en lugar de hacerlo de esta manera, ahora los voy a hacer de esta manera. Primero opero la primera mitad con las primeras mitades de las verdes y después la segunda mitad con las mitades de las verdes. Y vamos a ver que la eficiencia computacional se logra mejorar un montón haciendo ese tipo de cosas. Eso lo vemos en la próxima clase. Listo, vamos a dejar ahí.